Bueno, me acaban de enviar un video donde hay algunos elementos tomados de Carl Jung, sobre, sobre el hombre niño, en realidad el humano que no madura. Y muchas de las cosas que plantea yo coincido con ellas, tiene que ver con eso que se veía del síndrome de Peter Pan, algo que de verdad lo voy a poner en los comentarios también para que lo puedan ver, y para que puedan ver, porque tomo mucho de ese video, pero también desde la discrepancia oxigenante lo interpelo. Ese hombre niño que no madura, que según Jung y muchos otros psicólogos, es un niño que quiere volver al paraíso del útero materno. Ya vamos mal, porque se parte de la premisa de que el útero materno es un paraíso. Cuando se empezaron a investigar las 4 matrices intrauterinas, se vio que el tránsito, todo lo que el feto vive durante el tránsito de los 9 meses de embarazo, de paraíso tiene poco. Puede tener algo de paraíso en la primera matriz oceánica, donde hay la vivencia álmica de estar flotando en líquidos cristalinos. Ya en la segunda parte de la matriz oceánica se está flotando en líquidos turbios, y ya ahí la vivencia no es tan de tanto paraíso, por lo menos lo que tenemos entendido como paraíso. Lo que nosotros tenemos programados para vivenciar como paraíso, ¿tá? La segunda matriz, la matriz de la resistencia, es muy difícil. El feto se siente apretado, recontra apretado dentro del útero, ya tiene apretado y comprimido dentro del útero. La tercera matriz, que es la matriz del tránsito por el canal uterino, es de una lucha desesperante, porque tenés que atravesar un canal de parto que es un túnel que también te aprieta, te parece que te quiere demoler. Y tenés que encontrar la fuerza para transitar por ese túnel que es el canal de parto, para poder encontrar esa luz que empezaste a ver en el comienzo de esta matriz. Y después la cuarta matriz, la matriz del parto mismo, es una matriz de muerte-renacimiento. Así que pensar eso que se pensaba antes y que todavía algunos lo siguen sosteniendo, de que la idea de ese útero materno paradisíaco, o de ese regazo materno paradisíaco, en realidad tampoco va por ahí, como veíamos en los videos anteriores. Es, de vuelta decimos, la fantasía de volver a través de la madre hacer el camino inverso. A través de la madre hicimos el trabajo de que lo abstracto se vuelve concreto, ¿no? Que es el proceso de madre materializar algo abstracto que se vuelve concreto. Y de alguna forma hay una fantasía de querer hacer el camino inverso, de que lo concreto vuelva a hacerse abstracto y volvamos a retornar a ese espacio del no ser,
hay una, hay una, hay una vivencia álmica de ese espacio del no ser, ¿no? Hay una memoria álmica de ese espacio del no ser, ¿no? Que luego pasa a querer ser para luego querer existir. Hay una memoria de ese estado del no ser, un estado en el que no existe conflicto porque no existe nada, porque ni siquiera el ser ha devenido en existencia, ¿no? El ser está el ser es el primer impulso del no ser, es el primer impulso del no ser que a través del ser quiere devenir en existencia. En ese ser tampoco hay una armonía perpetua y permanente, porque en ese ser hay una pulsión constante, una pulsión constante. Por lo tanto, donde hay una pulsión constante, que es la pulsión del ser por querer existir, no existe esa quietud. Esa quietud que solo podríamos recordar desde el no ser. Y en ese no ser no hay conflicto. Y no hay conflicto porque ni siquiera está la esencia, ni siquiera está el ser. Entonces, esa memoria que tenemos todos de ese maravilloso paraíso, con la ausencia total de conflicto y una armonía perpetua, ¿no? Es el lugar donde algunas personas desean y quieren retornar. El alma de esas personas siente el anhelo de querer retornar a ese lugar. Y por eso es que los vendedores de armonía, los vendedores de paz, los vendedores de amor incondicional, venden tanto. Venden muchísimo. Porque de alguna forma nos toca esa memoria. Nos toca esa memoria. Entonces, de alguna forma, según líneas del psicoanálisis, ese estado del niño, del humano niño, ese estado del humano niño es el estado del humano niño que quisiera volver al útero materno, al regazo materno, a la teta materna, a un estado de dependencia de mamá. Y yo planteo que no es ahí a donde queremos retornar. Queremos retornar a ese estado del no ser. Es un estado de quietud. Es un estado de quietud, que no es un estado de quietud generada por congelamiento de movimiento, sino por ausencia de movimiento. Miren que esto es muy diferente. La quietud lograda por parálisis, por congelamiento del movimiento es una cosa. Y la quietud por ausencia total de movimiento es otra. Hay ausencia de movimiento porque ni siquiera está la pulsión de la esencia que quiere devenir en existencia. Bueno, desde este punto entonces ya empiezo a tener como una primera discrepancia. Que ese estado, que se llama estado infantil,
del humano, ese estado infantil del humano, remite, según los psicoanalistas, a el útero materno, a la teta materna, al regazo materno, a toda una suerte de gran protección idealizada e ilusoria que supuestamente da la mamá. Y no es. Es retornar al no ser a través del viaje que hicimos a través de mamá. Fíjense que el útero tiene la forma de una nave extraterrestre. Mamá es la nave por la que llegamos a este plano. Y de alguna forma es como si pudiéramos tomar esa nave, que es el útero materno, para retornar a ese primer lugar. Pero retornar por huir de este plano, no retornar por haber hecho todo, cumplido todo el ciclo. ¿Tá? Y entonces hablan de la emancipación de la madre y de la emancipación del proyecto parental, ¿no? Primero la emancipación de la madre, sentirse un ser separado de la madre, y luego la emancipación parental, que es poder liberarse del proyecto parental. ¿Qué es el proyecto parental? Los papás en algún lugar saben que la carga de pasado que le van a transmitir a los hijos es muchísima. Que en esa carga de pasado hay muchos elementos que son recursos de esos antepasados que lograron resolver cantidad de situaciones, porque por algo hemos llegado acá. Pero también hay una carga importante de traumas y conflictos sin resolver. Y entonces nosotros de alguna forma sabemos eso y queremos a los hijos trazarles un camino para que de alguna forma no tengan que lidiar con todas esas cargas. Y entonces inventamos un proyecto parental a través del que creemos que los hijos van a poder zafar de esa carga de memoria transgeneracional. Entonces, el tema es el siguiente, que cuando una persona recibe ese proyecto parental y lo recibe entero y sin grieta, no tiene posibilidad de rebelarse ante ese proyecto parental, porque es lo único que existe. Y ese proyecto parental unificado tiene que ver con que el proyecto parental proviene, por ejemplo, del linaje paterno, y la mamá es absorbida por eso, y entonces, al ser absorbida por el padre y por el proyecto parental que proviene de la corriente del linaje paterno, el proyecto parental va a estar nutrido desde el linaje paterno con el legado paterno. Entonces supongamos que en el linaje paterno todos han sido abogados exitosos. Y entonces se proyecta que el hijo sea abogado. La madre quizás admira al linaje paterno porque quizás viene de un linaje, el linaje materno quizás viene de un lugar donde no se ve tanto éxito. Éxito con comillas, clarito que el éxito lo tomamos con mucha comilla. Después vamos a abrir el tema del éxito. Entonces la mamá no le parece cosa mejor que quedar absorbida dentro del proyecto parental del linaje paterno
para que mi hijo el doctor pueda volverse abogado y ser exitoso en este mundo como lo han sido todos los antepasados del linaje paterno. O muchos de los antepasados, porque todos seguro que no. Entonces, el hijo no encuentra contradicción entre lo que la madre le ofrece se le ofrece como proyecto parental, porque hay un solo proyecto parental. Y ese proyecto parental no tiene dialéctica interna, no tiene fricción, no tiene diálogo y no tiene dialéctica interna. Es uno solo, a la cual la madre le dice amén. Podría ser el caso contrario. A veces puede ser también que el proyecto parental proviene del linaje materno y es el padre el que es absorbido por ahí. Entonces, vamos a ir viendo varias cosas. Ahí. ¿Qué pasa cuando el proyecto parental se genera y se intenta programar a todos los hijos con ese proyecto parental? ¿No? Un único proyecto parental sin fisuras. Y resulta que algunos hijos logran cumplir a rajatabla ese proyecto parental y son exitosos abogados y son exitosos médicos y son exitosos. ¿Exitosos dónde? Exitosos en el modo reproducir el sistema que está vigente. Porque para ser exitoso tenés que reproducir el sistema vigente. Eso fue una discusión muy grande con una persona, donde yo planteaba que siendo maestra, que los maestros 100 eran los maestros que eran absolutamente sumisos y reproductores del modelo educativo que la clase dominante intenta implementar a la clase que intenta dominar. La clase dominante, a través de la educación, intenta programar a la clase dominada para que sea dócil, sumisa, ¿no? Y para que reproduzca el sistema. Toda persona, todo docente que interpele al sistema no va a tener 100. Y de acuerdo a la forma y al nivel de interpelación que haga el sistema, va a ser si va a ser un maestro desastroso y el mismo sistema va a intentar el mismo sistema funcionando con esa carga instituida, con esa carga de dominación instituida, va a expulsar del sistema al maestro que no cumpla con la tarea de crear seres dóciles, sumisos, ¿no? Programables, ¿no? ¿Qué pasa cuando de alguna forma en una familia aparece un hijo que logra esa emancipación falsa, la falsa emancipación, ¿no? ¿Qué es? A través de cumplir con el proyecto parental, logra ser un abogado exitoso, un médico exitoso, no sé, comerciante exitoso. Y logra tener ese éxito. Si esa supuesta emancipación por cumplir con el proyecto parental, se impone sobre la más profunda voz interior. Bueno, muchas personas, muchos hijos, logran ese formato de emancipación, que es el formato de la adaptación.
Y ahí tenemos la adaptación pasiva y la adaptación activa. La adaptación pasiva es el máximo grado de sumisión. La adaptación activa es aquella con la cual me adapto y desde algún lugar, desde esa adaptación, intento cambiar la fachada. Como en el video anterior, voy a interpelar los flecos del mantel, nunca el centro mismo del mantel. Otra cosa es la adaptabilidad, que es diferente. La adaptabilidad surge de la inadaptación. El inadaptado puede lograr una adaptabilidad. Y la adaptabilidad parte de la carga de inadaptación. Entonces yo les planteo esto. Una familia, por ejemplo, ¿no? Una familia donde esos padres tienen 3 hijos. 2 hijos terminaron con esquizofrenia porque no fueron comprendidos, porque no fueron escuchados y porque no pudieron calzar de ninguna manera y cumplir con el proyecto parental. Y esos hijos terminaron generando una esquizofrenia. No pudieron ser hijos esquizoides que fueran escuchados, ¿no? Comprendidos, ¿no? Y acompañados en su tránsito. Un esquizoide en una cultura chamánica es un candidato a chamán y se le presta muy especial atención al esquizoide, porque el esquizoide tiene la posibilidad de conectar con la multidimensionalidad. El neurótico exitoso tiene un televisor con un solo canal. El canal que de alguna forma le pone su papá o su mamá, el único canal que hay, con la única verdad incuestionable e ininterpelable, ¿no? Es el único canal. Ese es el éxito neurótico. Que una persona puede llegar a ser, bueno, presidente de la República y no sé cuántas cosas más. Desde ese éxito neurótico. ¿Tá? Y bueno, y para muchos ese éxito neurótico que quiere reproducir la neurosis es haber tenido éxito con mi hijo. Tuve éxito con mi hijo. Y entonces hay uno de los hijos que ha hecho caminos, ¿no? Que tiene 1, 2, 3 títulos universitarios, o bueno, que se dedicó al comercio y genera una cadena de supermercados, ¿no? O de lo que fuere, ¿no? O fábricas, industrias, y produce mucho y tiene ese éxito neurótico. Un éxito neurótico que está construido en base a ese televisor que tiene un solo canal. Y si no tiene un solo canal, va a ir siempre ahí. Chu, 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 chu. No va a haber duda. Esa persona no va a tener una sola duda dentro de sí misma. Porque no tiene con qué comparar. La caja de su cerebro está armada con un solo canal. Y lo que le puede llamar duda podrá ser una duda absolutamente superficial. Si compro las camionetas de color rojo, las compro de color azul. Bueno, habrá que ver, a lo mejor en eso también podría haber una duda existencial escondida. ¿Tá? Pero de todas formas la persona no va a saber leer una duda existencial de acuerdo al color del que compro las camionetas para el reparto de mis comercios.
¿Se entiende? Bueno, hay dos hijos entonces que, por haber sido rechazados, por no haber sido comprendidos y todo lo demás, que tenían quizás una estructura esquizoide, terminan generando una esquizofrenia. Entonces tenemos a uno de los hijos o hijas que de alguna forma es el hijo exitoso y representa el éxito de esos dos padres. Y del otro lado hay uno o dos hijos que representan el fracaso de los padres. Cuando esos padres miran al hijo exitoso, ¡ah, qué maravilla! Y ante eso, el hijo, ¿qué va a hacer? Ese hijo exitoso, ¿qué va a hacer? Va a seguir queriendo ser más exitoso, porque de alguna forma tienen que hacer que esos padres se sientan exitosos por tener hijos exitosos, porque tienen que compensar la balanza. Como fábrica de hijos, ese hijo neuróticamente exitoso, ese hijo neuróticamente exitoso es el producto de buena calidad que representa el éxito de la empresa, de la fábrica de hijos que tienen esos padres. Los otros hijos que generaron una esquizofrenia o una depresión u otras formas de estar en el mundo, porque no pudieron entrar, porque quizás por la razón que fuere, el televisor de ellos no tuvo un solo canal. Porque en el televisor de ellos apareció, vaya a saber por qué, quizás por alguna fricción entre sus padres, alguna diferencia entre sus padres, una fricción y una diferencia que nunca pudo terminar de reconciliarse, ni entre los padres ni dentro del hijo. Entonces aparece que el televisor tiene muchos canales, pero a ese hijo nadie le puede enseñar a tener el control para cambiar de canales. Y eso se vuelve difícil, muy difícil. ¿Tá? Porque ¿cómo se acompaña a un hijo que tiene un televisor con muchos canales si el padre vivió toda una vida con un televisor con un solo canal? El padre o la madre, los dos, vivieron con un televisor con un solo canal. O hay uno de los padres que tiene un televisor con muchos canales y viene sobreviviendo como puede, porque tampoco le enseñaron, y viene aprendiendo a usar el control remoto para cambiar de canal el televisor y comprender que son distintos canales con distintas frecuencias que traen información de distintos lugares, de distintos niveles de conciencia, y que no se le entrevere todo. Y hay uno de los padres que lo viene haciendo como puede, lo viene haciendo como puede. Y esto los que tienen formación psicoanalítica más ortodoxa no lo pueden entender. Porque de alguna forma están preparados para trabajar con las patologías neuróticas y consideran que lo que ellos llaman patologías neuróticas, que consideran que es el espectro de pacientes. Ellos consideran que es el espectro de pacientes terapizables. Es el espectro de pacientes terapizables. Bueno, el otro espectro de pacientes no es terapizable. Cuando mucho podrá a lo mejor ayudársele algo con alguna línea del conductismo, pero no son pacientes terapizables. Y cuando nosotros accedemos a otros marcos teóricos mucho más amplios, nos damos cuenta
que no existe tal cosa como seres terapizables y seres no terapizables. Existen depositaciones. Entonces, los hijos que no cumplen con el proyecto parental no me hacen sentir como un padre exitoso. Y son la cara más visible de mi fracaso como padre. Y cada vez que los veo, se me arruga el alma ante mi fracaso como padre. Y en cambio, ante el hijo exitoso, mi alma, ¡ah! Porque ese es el producto exitoso. El producto exitoso. El otro es el producto fracasado. El que me salió muy bien y los que me salieron muy mal. Bueno, porque vivimos en un modelo capitalista. Y todo es cuestión del mercado y de productos de alta calidad, de calidad media o de baja calidad, o productos inviables que son el fracaso. Eso es el capitalismo. Entonces, al decir de Alejandra Casado, tenemos personas opa, ya de entrada me salió torcido. Acá voy a tener algunos productos buenos que están del lado del bien, de lo correcto. Y esos productos que son buenos van a estar formando parte de ¿qué? Del éxito. Productos buenos. Y de este lado va a estar ¿qué? El fracaso. Voy a poner con otro color. El fracaso con productos malos. Ahora yo me pregunto, si volviéramos a tener mirada sistémica, de esto ¿qué está hablando? Esto está hablando de nuestra mirada. Volvemos a mirar que estamos hablando de nuestra mirada desde la mente disociada. Tenemos el fracaso y el éxito. Y entonces de pronto sentimos que este hijo que es fracasado, porque solo lo podemos ver como en su capacidad de generar éxito. Éxito en el modelo reproductivo. Entonces, este que no genera éxito, porque no es un producto que pueda adaptarse a ese éxito neurótico de reproducción del sistema, ¿no? De reproducción del paradigma, ¿no? Que lo único que hace es reproducir neurosis. Entonces, los padres eso van a estar mirando a estos hijos, que es el producto que les salió bien. Y acá está el hijo que les salió mal. Y esto es muy jodido. ¿Por qué?
lo que de alguna forma nosotros tendríamos que ver, que acá está el potencial de la transformación. Estos son los hijos neuróticos adaptados a la neurosis y reproductores de neurosis. Los hijos que están interpelando al sistema son los que no se adaptaron. Y los que de alguna forma se fueron rompiendo en pedazos, al querer nosotros adaptarlo, al querer adaptarlo a fuerza de como fuera, de premio, de castigo, de lo que fuere, quererlo adaptar. Y al quererlo adaptar, se hicieron pedazo. Porque no necesitaban que nosotros los forzáramos a adaptarse, sino que fuéramos capaces de entrar profundo a su inadaptación. Y a partir de esa inadaptación acompañarlos a transformar esa inadaptación. Como se hace en el chamanismo. El hijo inadaptado es el que va a ser, es donde está el potencial transformador. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros queremos manejar a esos hijos como se nos cantan las pelotas, porque ellos tienen que cumplir con nuestro proyecto parental. Y entonces tú no vayas allá porque allá te puede pasar esto y esto y esto, y tú no vayas allá. Y queremos llevarlo en la nariz a donde queremos. Todo. Porque nosotros queremos que no vaya allá, que no vaya allá, que no queremos quitarle una cantidad de experiencias al hijo, queremos quitarle del camino una cantidad de experiencias para que vivan las experiencias que lo lleven a donde nosotros queremos que vaya, que es que sea un hijo exitoso, con un éxito neurótico, reproduciendo el sistema. Bueno, acá está el potencial de cambio. En estos inadaptados que rompimos, que destrozamos por no haber tenido la posibilidad de mirarlos desde los ojos del alma y querer convertirlos, ¿no?, como si fuera una arcilla, moldearlos a nuestro gusto y gana. Algunos fueron moldeados, otros no. Otros no fueron moldeados. Y los que no fueron moldeados es porque tienen lo que se llama demasiada madurez abstracta. Y esa madurez abstracta que no puede bajar, es la madurez abstracta que no puede bajar, que nosotros no la comprendemos y se vuelve entonces ¿qué? Se vuelve fracaso. En cambio, los que tienen madurez concreta van a manejarse en el modo concreto y van a hacer esto. Va a manejarse en el modo reproducción según lo que hay que, el hay que. Hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que, y tu mejor versión y esto y lo otro y hay que, y hay que. Y todos los hay que del mundo. ¿No? Y este hijo va a ser exitoso en lo concreto. Y le va a dar a la madre la felicidad de que este producto me salió bien y estos productos me salieron mal. Y eso de alguna forma está en nuestras cabezas. Está fuerte en nuestras cabezas. Es nuestro inconsciente golpeando. Tengo que ser buen padre y tener hijos exitosos, porque cuando soy buen padre y tengo hijos exitosos, entonces me puedo considerar que como padre soy una buena fábrica de hijos.
Pues señores, el verdadero potencial de la transformación no está acá. El verdadero potencial de la transformación está acá. Está en esos hijos están, que fueron inadaptados y que en el esfuerzo por adaptarlos los rompimos. En el esfuerzo de querer adaptarlos los rompimos. Y ahí hay muchas de las madres que no sabemos, que nosotras mismas, ¿vieron lo que hice? No tiré un papel. Nos torturamos, sintiendo que éramos un fracaso como madres, porque no fuimos capaces de fabricar un producto exitoso, con el éxito neurótico. Eso me pasó a mí con mi primer hijo. Ni siquiera le puse el nombre que tenía para él. Acompañado de un ginecólogo que me dijo: señora, le recomiendo que se no sea su hijo porque usted parió un monstruo, mi hijo Acráneo. Pues, en la primera constelación de mi vida, el representante de mi hijo me dijo: mamá, yo te regalo mi muerte para que seas capaz de tomar mis ojos y mirar al otro lado. Entonces, siempre anduve mirando del otro lado, pero con mucho miedo. Esto de mi hijo que me presta mis ojos para mirar al otro lado, ¡fua!, me dio como un impulso brutal para mirar ese otro lado que nadie ve. Entonces, ese hijo acráneo que vivió 48 horas, ¿fue un mal producto? ¿El hijo Down es un mal producto? ¿El hijo autista es un mal producto? ¿El hijo Asper es un mal producto? ¿Forma parte de esto? ¿O es en ellos que está el potencial de la transformación si empezamos a mirarlos con todo el potencial que traen? Quizás muchos de ellos son proveedores de insumo para nuestro proceso. En vez de ser procesadores de sus propios insumos, son proveedores de insumos para nuestro proceso. No importa. Estamos todos trabajando al servicio de la posibilidad de un cambio sin precedentes, como dice Thomas Hull. Estamos todos al servicio de un cambio sin precedentes. Y de acuerdo a que seamos más, podremos ir logrando este cambio sin precedentes. Que puedo decir que todo eso que dice Jung, sí, de alguna manera es cierto. Pero hay otra versión sobre esto que dice Jung, que es mucho más profunda y más valiosa. Una madre sabe cuando tiene un hijo. Una madre capta, sabe cuando tiene un hijo que tiene madurez abstracta. Lo capta. Y sabe que tiene que estar más presente ahí. Porque su camino de aprender a caminar por la existencia, siendo
un inadaptado que se vuelve un transformador. Su camino va a ser lento, va a ser más difícil, va a ser más azaroso. Y sin duda que una madre sabe que tiene que estar más ahí. Pero ¿cómo es para nosotros las madres, que fuimos aprendidas a querer dirigir a los hijos llevándolos de la nariz? Dejar de querer llevarlos por la nariz. Y respirar más profundo. Y decir, me abro a comprenderte para poder acompañarte, no guiarte. Me abro a comprenderte para poder acompañarte. No es lo mismo. Te libero del proyecto parental. Me abro a comprenderte para poder acompañarte. Porque si en la medida en que yo te vaya comprendiendo más y más profundamente, te voy a poder acompañar. Y en ese acompañamiento es posible que ese hijo derrape muchas veces. Y bueno, y quizás son los derrapes que vino a experimentar. Entonces esta cosa de los hijos exitosos y los hijos fracasados, ¿no? Que volvemos de vuelta a aquello que ya les había mostrado. Y lo voy a hacer de vuelta porque me parece sumamente necesario. Tenemos el círculo. Y adentro tenemos el vórtice de trauma. Y del vórtice de trauma tenemos dentro el potencial transformador. Entonces este hijo está capturado por el trauma. Supongamos que este hijo está capturado por el trauma. Y ese hijo capturado por el trauma no puede ser exitoso. El que va a ser exitoso va a ser este hijo que está de espalda al trauma. Esos van a ser los exitosos. Están de espalda al trauma. Ahora, el trauma, estos hijos exitosos no se deshicieron del trauma. El trauma está trabajando solapadamente como enfermedad física. Está trabajando solapadamente como enfermedad física. ¿Ah? ¿Qué es el costo de este éxito neurótico que se genera de espalda al trauma? ¿Cómo hacemos nosotros, padres? ¿Cómo hacemos nosotros, padres, para enseñarle a nuestro hijo a que tienen que pasar la pared del trauma y entrar al potencial transformador que está dentro? Y a partir de ahí hacer el movimiento que corresponde. ¿Cómo lo hacemos si a nosotros no nos enseñaron? Y decir, a partir de que nosotros vamos haciendo nuestro proceso, lo vamos comprendiendo. No hay otra. No hay otra. Bueno, esto es lo que quería hoy hablar, porque de alguna forma yo veo que hay mucha gente que habla, bueno, ay, por suerte mis hijos se convirtieron en buenas personas y bueno, y tienen tantos títulos y tienen esto y esto y bueno, son buenas personas, tienen títulos, tienen casas, tienen esto, están adaptados al sistema y tienen un gran éxito neurótico. ¿Qué pasa cuando de alguna forma algunos padres no tenemos esos hijos con ese éxito neurótico? Hijos que necesitan caminos mucho más largos y que la única forma que lo podemos hacer es si nosotros entramos en un proceso interno muy profundo de ver cómo los comprendemos.
Son esos hijos que de alguna forma vienen con una conexión muy profunda con la inteligencia abstracta, ¿no? Y les falta inteligencia concreta. Y necesitan otro tiempo de acompañamiento. Y su emancipación no viene por utilizar el proyecto parental para emanciparse, porque la realidad es emancipación, no es real. Porque van a seguir con el único canal que tiene su televisor. No va a haber nada absolutamente genuino en ellos. Van a ver los mismos viejos elementos barnizados. Entonces, les voy a poner el link de lo que plantea ese video, porque me parece que es interesante y que tiene cosas importantes para rescatar y cosas importantes para tomar, porque de alguna forma hay elementos que son de verdad también importantes. Porque a veces las mamás que tenemos hijos abstractos tenemos mucho miedo. Y nos cuesta mucho confiar en esos potenciales diferentes que tienen nuestros hijos. Tenemos miedo. Y nos volvemos unas madres pulpos, sobreprotectoras. Porque vemos que tenemos hijos diferentes a los demás. En muchas cosas, en maneras distintas de comportarse, de entender. Vemos eso. Son los niños que a veces en las escuelas se les ve aislados, a los cuales se les dan unas ciertas lecturas psicológicas, ¿no? Y psicosociales. Pero hay otras lecturas más profundas que hacer con esos niños que de alguna forma traen un caudal de diferencia tan grande, de la cual no pueden renunciar. Entonces, si yo preparo la tierra para mis hijos, ¿no? Como madre, y preparo la tierra como docente para mis alumnos, con todo el amor del mundo, con toda la dedicación y todo, pero ahí quiero plantar a un hijo que es lechuga, a un hijo que es tomate, a un hijo que es camalote y a un hijo que es clavel del aire. El camalote y el clavel del aire, en esa tierra amorosamente preparada por mí, van a fracasar. Entonces la única forma que tenemos es si podemos ampliar el campo, solo si ampliamos el campo, para que ese campo pueda hacerle espacio a que también pueda hacer su proceso el camalote y el clavel del aire. Bueno, por acá lo dejo. Este video se me fue muy largo. Veremos cómo hago para subirlo porque complica un poco más. Bueno, gracias. Hasta la próxima.